nos dure aquí en este mensaje y que Dios abre a nuestros corazones. Eso es lo más importante, que salgamos de aquí no solamente con más información en la mente, sino con nuestros corazones transformados, con nuestros corazones tocados por la bondad, el amor y la grandeza de Dios, inspirados para servir a nuestro Dios, impactados para darle a conocer en nuestra comunidad y hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Les invito a meditar, a cerrar los ojos, a hacer lo que necesitas para quitar las distracciones. Enfócate en Dios. Pon tus ojos en Cristo. Amado Padre, en esta mañana estamos en gran necesidad de tu ayuda. Eres el Dios todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Padre, que nos hables por tu Espíritu Santo. Venimos aquí con confianza. Dice tu palabra que por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente ante tu trono para hallar socorro, ayuda en nuestro momento de necesidad. Ayúdanos, Señor. Háblanos por tu palabra. Háblanos por tu Espíritu. Que convenzcas a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Que nos animes, que nos fortalezcas, que nos edifiques como iglesia para tu gloria en el mundo. Pedimos por el Pastor Benjamín, su familia, pedimos por sanidad en el nombre de Jesús. Pido, Señor, por tu ayuda, por mí también, con mi voz, que este mensaje pueda ser fielmente transmitido a cada oyente. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos reunimos aquí cada domingo porque Cristo hace 2000 años vino a la tierra, nació en Belén, creció en sabiduría, en conocimiento como un ser humano, y sufriendo todo lo que nosotros como seres humanos sufrimos, siendo tentado igual como nosotros, pero sin pecado, sin jamás caer en esa tentación. Y Él fue a la cruz en obediencia. Dice, nadie toma mi vida, yo la entrego voluntariamente. Él fue como sacrificio vivo, ofreciendo su vida en el lugar de la nuestra, muriendo allí, tomando la carga de nuestro pecado. Y 3 días, y en el tercer día, ¿no?, después de ser sepultado, Él resucitó victoriosamente, conquistó la muerte, conquistó el enemigo del infierno, de Satanás, de la muerte que jamás hubiéramos podido vencer o conquistar. Cristo lo hizo y por eso nosotros nos reunimos en el primer día de la semana, porque Cristo resucitó en el primer día muy temprano. Él conquistó la muerte y comenzó una nueva creación. Habló con sus discípulos y les llamó a predicar ese mensaje, a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jesús nos invita a seguir, ¿no? Nosotros estamos aquí como testimonio de la fidelidad. Fíjense en esto por un momento. Tú y yo estamos aquí predicando este mensaje con esta Biblia en nuestras manos debido a la fidelidad de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, de la primera generación de cristianos que fueron fieles a proclamar este mensaje y transmitirlo a la siguiente generación, que a su vez lo transmitió a otra generación y cosas por el estilo, hasta llegar a nosotros aquí en los confines de la tierra, aquí en la costa de Oaxaca. Y hoy en esta mañana hay creyentes adorando el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, el Mesías de los judíos. Hay personas en Alaska,
hay personas en Honduras, hay personas en Marruecos, hay personas en China que esta mañana domingo están en diferentes horarios porque se cambia dependiendo de dónde estás, pero adorando, están en todas partes adorando el nombre de Jesús. Entonces esa es la historia a la cual estamos entrando a hablar de este tema de la eclesía. La eclesía significa, es la palabra que obviamente en español, que la palabra iglesia viene de esa palabra griega y habla de un pueblo, de una comunidad llamado fuera, llamado con un propósito específico, sacado del mundo, apartado del mundo para un propósito divino. Y Jesús invita a cada persona en cada generación a seguirle, nos llama a bautizarnos, a formar parte de esa eclesía, de esa iglesia, de esa comunidad o familia de creyentes. Y en esta mañana les hago una pregunta, después de darles esa introducción. ¿Realmente es tan importante la iglesia? Pues después de dar esa introducción, espero que nos demos cuenta que sí, que la iglesia ha sido los portadores de la antorcha de la verdad durante 2000 años, ¿no? Pero, ¿de qué se trata la iglesia? ¿Se trata solo de asistir unas veces al mes en los domingos? Bueno, tal vez 3 domingos al mes, tal vez todos los domingos. ¿Se trata solo de eso? Algunos se preguntan, bueno, ¿no puedo tener comunión con Dios o con Jesús solo pasando tiempo en la naturaleza y en mi casa? Muchas veces preferimos eso, o sea, en la carne, en nuestra naturaleza humana, muchas veces es mucho más agradable estar en la playa orando o estar en la cima de una montaña. No tenemos que lidiar con todos esos pecadores, ¿no? Podemos estar a solas con Dios. Es atractivo eso. Pero hablando en serio, algunos han sido lastimados en la iglesia. Ha habido líderes, pastores abusivos, manipuladores, charlatanes que solo están buscando el dinero de la gente. Hay conflictos a veces en la iglesia por conciencia, por diferencias en conciencia o por chismes o un sinfín de cosas que pueden suceder. O a veces la iglesia se alinea políticamente con una causa que podemos decir, no, eso no está bien. Entonces yo no quiero nada que ver con la iglesia, con los evangélicos o con los cristianos porque, miren, están tan confundidos y hay tanto pecado ahí, tanto abuso, ¿no? Esa ha sido la experiencia de algunos de ustedes, sin lugar a dudas. Y qué bueno que estás aquí esta mañana, eso quiere decir que no has rechazado totalmente la iglesia a pesar de ver algunas cosas que dices no está bien, ¿no? Y a esto tenemos que distinguir entre nuestro Salvador Jesús, que es perfecto, y su pueblo que todavía está en el proceso de ser perfeccionado. Estamos siendo perfeccionados día en día por la gracia de Dios. Ese proceso se llama la santificación. Estamos llegando a ser más como Jesús, pero ninguno de nosotros, y me incluyo a mí, ninguno de nosotros hemos llegado aún a esa perfección. Entonces la iglesia está llena de personas imperfectas, entonces realmente vale la pena pertenecer o participar en la iglesia. Y sin minimizar el daño, el dolor que algunos pueden sentir por experiencias negativas, gracias a Dios, yo puedo pensar en muchos ejemplos positivos de iglesias donde hay amor, donde hay armonía, donde están sirviendo a los pobres, donde están sacrificando sus bienes para ayudar unos a otros, donde están ayudando a personas en necesidad en otras partes del mundo. Puedo pensar en muchos buenos ejemplos y veo el amor y la armonía del Espíritu Santo en muchos de ustedes también. Y a pesar de que, pues claro, como cualquier iglesia vamos a tener nuestras broncas y nuestros momentos de dificultades, pero sabemos que Dios es fiel y Él está obrando en su iglesia. Y en esta mañana quiero decirles que sí vale la pena unirnos a la iglesia de Cristo, que sí es importante formar parte de una iglesia local, de una representación local del cuerpo de Cristo.
Porque algunos pueden pensar, bueno, soy parte de la iglesia porque creo en Jesús y sé que Él me ha salvado y me ha puesto, me ha colocado dentro de su familia y está bien. Pero si no hay una presencia local, es como, no tiene mucho sentido, porque es como la persona, y quiero tener cuidado con este ejemplo, porque se puede malinterpretar. Pero es como decir que alguien dice, yo pertenezco a la asociación de fútbol de aquel país, ¿no? Y dicen, bueno, ¿en qué equipo estás? Pues no pertenezco a ningún equipo. ¿Cómo es posible que eres parte de la asociación, pero no perteneces a ningún equipo? No tiene mucho sentido eso. No, ahora no vayan a pensar que estoy diciendo que las diferentes iglesias son como diferentes equipos, que estamos en competencia, no. Todas las iglesias locales que están proclamando el nombre de Jesús son nuestros hermanos y debemos estar trabajando juntos como diferentes iglesias locales en la misma ciudad y en la misma región y con otras iglesias locales en otras partes. Cuando una iglesia, un grupo que tiene el nombre iglesia, deja de predicar fielmente el evangelio, entonces ya deja de ser una iglesia de Cristo. Llega el momento en que solamente es una iglesia en nombre, pero sus creencias pues ya no están viviendo en fidelidad o con un compromiso a Cristo, en obediencia a Cristo, en sumisión a Cristo. Entonces realmente están jugando ahí. No están tomando en serio las palabras del Señor. Entonces, la Biblia nos exhorta a formar parte de una iglesia local. ¿Qué significa eso? Pues vamos a llegar a eso. Primero quiero mencionar de forma negativa lo que es no pertenecer a una iglesia local. Si dices, yo conozco a Cristo, amo a Jesús, creo lo que dice la Biblia, creo en el Evangelio, pero no pienso que necesito formar parte de una iglesia local. Creo que puedo llegar cuando quiera. Creo que, bueno, es como cada quien. Yo prefiero estar como un poco afuera, porque hay muchos problemas a veces, o hay personas que me caen mal. Sea lo que sea la razón, esa es mi respuesta. No pertenecer a una iglesia local, y mejor dicho, esa es la respuesta de Dios, porque vamos a establecerlo en la palabra. No pertenecer a una iglesia local es asumir que tú sabes mejor que Dios. No pertenecer a una iglesia local es asumir que sabes o que nosotros sabemos mejor que Dios. Fíjense en Efesios 3, capítulo 3, versículo 10, lo tenemos aquí en la pantalla. Habla del plan de Dios para el universo, el plan infinito de Dios. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la, ¿qué dice? Por medio de la iglesia, la eclesía, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios está dando a conocer su sabiduría, su plan de restaurar todas las cosas por medio de Cristo. Él lo está dando a conocer a los principados y los potestades del universo, a los demonios y todos sus poderes. Él está demostrando su sabiduría. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para la transformación del mundo, para la gloria del nombre de Cristo. Segundo lugar, no pertenecer a una iglesia local es egoísta. Es egoísta. Entiendo que algunos pueden sentir lastimados por experiencias negativas, pero con el tiempo uno tiene que sanar y tiene que buscar formar nuevamente parte de una iglesia, porque es egoísta. Si Dios te ha salvado y Dios te ha dado dones, es egoísta no compartir esos dones con los demás. Tú tienes algo para contribuir, no solamente para llegar y calentar una silla, sino para usar los talentos, recursos y dones que Dios os ha dado para bendecir a los demás en el cuerpo de Cristo. Fíjense en eso en 1 Corintios 12, 14 a 21. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es un solo, no es solo tú y Jesús ahí en la cima de la montaña. Eso está bien entre semana o en la mañana temprano ir y orar. Pero tienes que recordar también que eres solo tú. Hay muchos miembros. Versículo 15.
Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Según le agradó a Él, ¿no? Esa es la idea de Dios, no es la idea de los hombres. Versículo 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. ¿Sí están apareciendo aquí los versículos? Sí, ok, perfecto. Aquí hay una frase también que tengo del pastor Mark Dever. Dice lo siguiente: cuando una persona se convierte en cristiana, no solo se une a una iglesia local porque es un buen hábito para crecer en madurez espiritual. Se une a una iglesia local porque es la expresión de lo que Cristo le ha hecho. Es la expresión de lo que Cristo le ha hecho. ¿Qué es lo que Cristo le ha hecho? Un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es parte de tu identidad. Si Dios te ha salvado, si has puesto tu fe en Jesús, eres miembro del cuerpo de Cristo. No pertenecer a una iglesia local también es orgulloso. No solamente asumir que sabemos mejor que Dios, no solamente egoísta, sino también orgulloso. Porque la iglesia es el regalo de Dios para nosotros, proporcionando una comunidad donde podemos crecer en la fe, servir a otros y ser responsables, tener una rendición de cuentas en nuestro caminar con Cristo. Decir, no necesito la iglesia, es decir, no necesito el regalo que Dios me ha dado para crecer. Está como diciendo, Dios, yo tengo un plan mejor para mi crecimiento espiritual. Lo que tú tuviste en mente, pues no está funcionando muy bien para mí, o no me gusta, tengo otra idea diferente. No funciona así. Número 4. No pertenecer a una iglesia local es minimizar lo que Jesús ama. Es minimizar, menospreciar lo que Jesús ama. Hechos 20:28. Pablo dice a los ancianos o los obispos en Éfeso, nuestra convicción como iglesia es que en la Biblia se usan 3 palabras para describir el mismo oficio de liderazgo. 3 palabras para describir el mismo oficio de liderazgo. Esas 3 palabras o términos bíblicos son obispo, anciano y pastor. Hoy en día se usa comúnmente pastor. Muchos usamos esa palabra, pero es la que está menos usada en la Biblia. Se usa más obispo y anciano, pero se refieren al mismo oficio de liderazgo. Entonces, dice así el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos. Está hablando de los pastores, los ancianos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Jesús compró la iglesia con su propia sangre. La iglesia también en Efesios 5 nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo, la novia del Cordero. También la Biblia, como ya vimos, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjense en eso. Si alguien aquí me dijera, Natán, eres un buen amigo, pero ¿sabes qué? Me cae muy gorda tu esposa. No me gusta tu esposa. Me cae mal. ¿Crees que voy a estar bien con eso? Pues puede ser mi amigo, todo tranquilo. No, ¿cómo que puedes decir que eres mi amigo y hablas así de mi esposa? ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús a la vez estamos menospreciando a su esposa, que es la iglesia? No, imagínate, mujeres, si dijeras a tu esposo,
me caes bien, te amo, pero no me gusta mucho tu cuerpo. Tal vez necesite escuchar eso para regresar al gimnasio un poco, pero no. Pero, no, pues, sería mal decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero muchas veces decimos eso a Cristo, ¿no? No me gusta tu cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. También la iglesia es el templo del Espíritu Santo, la casa viva de Dios. ¿No? Esta no es la casa de Dios, este espacio. Esto solamente se convierte en la casa de Dios cuando ustedes llegan aquí. Cuando nosotros llegamos aquí. Ahora somos la iglesia, somos la casa del Dios Altísimo. Somos el templo del Espíritu Santo. No debemos menospreciar lo que Dios ha establecido. También la Biblia dice que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. No es una asociación inventada por el hombre, sino una familia, una comunidad, una institución establecida por Dios. Nuestras vidas como creyentes en Cristo no pertenecen a nosotros mismos. No nos pertenecemos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. La iglesia no es nuestra para hacer con ella lo que queramos. También ha sido comprada por Cristo. Igual como tú y yo individualmente hemos sido comprados por Cristo, la iglesia ha sido comprada por Cristo, por su sangre. Somos su cuerpo, su familia, comprado por su sangre. 1 Corintios 6, 19 a 20. Fíjense en esto. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Ahí tenemos nivel individual. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero también el nivel colectivo o de la comunidad, que somos juntos el cuerpo de Cristo. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana en Cristo, tú no decides los términos de tu relación con la iglesia. Nosotros no nos toca decidir, inventar. Pertenecemos a Cristo. Somos siervos de Cristo. Y oro para que este mensaje nos confronte, nos lleve a una mayor sumisión a Cristo. Entonces, de manera positiva, ahora quiero ver algunos 4 puntos. Vamos a tratar de verlos brevemente. ¿Cuál es el llamado de todo cristiano según Dios? ¿Cuál es el llamado de cada cristiano según Dios? Piensen en eso por un momento. Número 1. Todo cristiano es llamado a usar sus dones y talentos y recursos específicamente para la edificación de una iglesia local. Romanos 12, 6 a 8. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad, con generosidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Y fíjense en esto, que esos no son instrucciones opcionales, esos son imperativos. Es decir, mandamientos de Dios. Dios está llamándonos a esto. No solamente nos está diciendo, bueno, si sientes ganas de hacerlo, puedes hacerlo. Está diciendo, no, si yo te he dado esos dones, úsalos. Número 2, todo cristiano es llamado a colaborar en el ministerio con otros cristianos dentro del contexto de una iglesia local. Aquí llevamos el concepto de la koinonia. Koinonia, esa palabra griega que quiere decir compañerismo, colaboración, comunión,
Todo eso está incluido en esta sola palabra. Gálatas 2:1 habla de cómo Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Dice así: entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén. Está hablando Pablo. Y subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Fíjense en eso en el versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de koinonia, de compañerismo. La palabra ahí en griego es koinonia. Nos dieron la diestra de koinonia para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces aquí tenemos este concepto de koinonia. Koinonia es Dios diciéndonos: yo te he salvado para que formes parte de mi cuerpo, para que seas un colaborador en el Evangelio, que tengamos ese compromiso los unos a los otros, como si estuviéramos trabajando como socios en una empresa. En un sentido, obviamente, eso no aplica en todos los sentidos. No es un negocio terrenal, pero sí es el negocio del Padre Celestial. Si nosotros estuviéramos comprometidos, Pedro y Jacobo y Juan y Andrés tenían una koinonia en su negocio de pesca. La Biblia usa esa palabra en este contexto. Ellos eran socios, ¿no? Entonces, en un sentido más hermoso, más comprometido, debemos tener nosotros una koinonia entre nosotros, un compromiso de decir: pertenecemos a Cristo y estamos comprometidos unos a otros. Si te caes en el pecado, no te voy a dejar. Voy a buscarte. Voy a exhortarte. Si estás enfermo, voy a llegar a tu casa para orar por ti. Si estás luchando con un problema, voy a estar al pendiente, voy a estar orando. Hay un compromiso. Es la idea de koinonia. Y por eso el curso de koinonia es como para ayudarnos a crecer en ese compañerismo. Es decir, ¿qué es lo que nos corresponde como iglesia local? Aquí podemos ver algunas cosas en este pasaje. Dicen que al escuchar, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan vieron que Pablo y Bernabé habían recibido la gracia de Dios. En nuestra iglesia, si alguien va a entrar en el compañerismo, decir: yo soy parte de la iglesia, no solamente soy una persona que está asistiendo. Está bien, si tú estás aquí asistiendo y tienes poco tiempo, no hay ningún problema. Cualquier persona es bienvenida aquí a llegar y escuchar. Obviamente nuestro deseo es que con el tiempo que dejes de ser solamente un oyente, que te conviertas en alguien que está participando, alguien que está comprometido, ¿no? Pero para participar, para servir, queremos saber que ya has recibido gracia. Es decir, que ya conoces a Jesús, que ya has puesto tu fe en Él. Una persona, por talentosa que sea, que llega aquí pero que no conoce a Jesús, no le vamos a invitar a tocar en la alabanza o servir en la escuela dominical, porque hay un encargo espiritual que esa persona que no le corresponde todavía. Nuestro deseo es que llegue a conocer a Cristo primero, para que pueda entender su identidad y luego vivir conforme a esa identidad. También habla sobre la misión, dice: solo nos pidieran que nos acordáramos de los pobres, ¿no? Y también reconocieron que ellos iban a ir a los gentiles. Por eso en el curso de economías no solamente hablamos de la doctrina del Evangelio para asegurar que entendamos todos ese mensaje central, sino también hablamos de nuestra misión y visión para que estemos unidos, para que tengamos armonía. Es decir, no está jalando, unos no están jalando por acá y otros por acá, y tenemos una
visión tan distinta que no podemos colaborar. Queremos unirnos. Claro, dentro de la iglesia hay lugar para diferentes ministerios. Tenemos personas, ¿no?, que están sirviendo en el ministerio de los delfines, del fútbol, en el ministerio de manantial, en la escuela, en diferentes ministerios sirviendo de diferentes formas. Algunos ministrando a personas de tercera edad que no tienen familia y ayudando con su despensa y alimentos y esas cosas. Pero tenemos que tener una visión en común también como iglesia. Eso es importante y eso vemos aquí, que ellos practicaron esas cosas y en base de eso les dieron la diestra de compañerismo o de economía. ¿Sí me explico? ¿Sí ven la importancia de eso? Ahora, el número 3. Dos más muy rápido. Todo cristiano es llamado a someterse a los líderes de la iglesia. En nuestro día de hoy somos muy independientes y también por el abuso de pastores a veces o de pastores falsos, yo diría que hay bastantes, tristemente. No nos gusta, a veces no nos llama mucho la atención esta parte, pero es algo que la Biblia enseña claramente. Y claro, tiene sus límites, como cualquier autoridad. Todo cristiano es llamado a someterse al liderazgo de la iglesia, pero ese liderazgo no es una autoridad sin límite. Igual como los hijos están llamados a obedecer a sus padres, pero esa autoridad del padre también tiene sus límites. Nosotros estamos llamados a obedecer a las autoridades que nos gobiernan, pero esas autoridades tienen su límite, porque solo hay una autoridad suprema. La única autoridad suprema no es tu pastor, no soy yo, no es Benjamín, no es la presidenta Sheinbaum, no es ningún ser humano. La autoridad suprema es Dios. Es el único que gobierna absolutamente sin límite. Pero Él gobierna a través de las autoridades secundarias que Él ha establecido, que son 3 bíblicamente: la familia, la iglesia y el Estado. ¿No? Pero cada uno tiene sus límites. Si un papá está abusando a sus hijos, entonces ya no, el hijo tiene la responsabilidad de buscar ayuda. No tiene que decir, pues la Biblia me dice que tengo que obedecer a mi papá, entonces tengo que aguantar esto. No, hay un lugar, hay un límite en que si pasa, ¿no?, está sexualmente abusando a su hijo, pues la Biblia no le llama a hacer eso. Hay que ayudar a esa persona a salir de esa autoridad abusiva, corrompida, ¿no? Entonces, claro, la autoridad de un pastor se basa en lo que la Biblia establece, ¿no? Mi autoridad como líder en esta iglesia se basa en lo que la Biblia establece y no pasa de ahí. Por ejemplo, yo no puedo decirte, quiero que vendas tu carro y que dones todo el dinero a la iglesia, porque la Biblia no me da la autorización para decir ese tipo de cosas, ¿no? Si estás tentado a ser infiel a tu esposa, entonces yo tengo toda la autoridad bíblicamente de regañarte, de reprenderte, de exhortarte, de llegar a decir, hermano, arrepiéntete, lo que estás haciendo es estúpido realmente. Vas a arruinar todo. Tengo la autoridad de decir eso, porque la Biblia me da esa autoridad cuando es algo claro de pecado. Entonces, hay cosas que puedo decir y cosas que no puedo exigir, ¿verdad? Cosas que sí puedo exigir como pastor en base de la palabra por mi autoridad espiritual, pero hay límites. ¿Sí me da a entender? ¿No? Y el problema es que algunos líderes, incluso en la iglesia, claro, en gobiernos también, llega a un estado de tiranía, ¿no? Cuando un líder olvida que su autoridad viene de Dios, ¿no? Y en un país constitucional, cuando el líder ya empieza a rebelar contra la Constitución y contra los jueces y todo, llega a ser un dictador, ¿no? Y lo mismo puede pasar en una iglesia. Pero con eso, con esas excepciones en mente, vamos a reconocer lo que dice aquí en Hebreos 13:17. Todo cristiano sí es llamado a someterse a sus líderes. Obedezcan a sus líderes y sométense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no
quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y nota que esa espada aquí de este versículo corta en dos direcciones, tanto a ustedes como a mí y el pastor Benjamín también. Porque dice, ustedes tienen un llamado bíblico de obedecer a nosotros como pastores, pero nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios por cómo utilizamos esa autoridad y ese liderazgo. Entonces ves que es una exhortación a nosotros de tener mucho cuidado, de no abusar, de no pasar, de no ir más allá de lo que la Biblia ha establecido en cuanto a nuestra autoridad pastoral. Pero sí tenemos una responsabilidad de guiar, de proteger, de pastorear el rebaño. Con gracia, con amor, con paciencia, con mansedumbre, conforme al liderazgo servicial de Cristo. No como un tirano, no como un dictador. Cristo dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, y yo les haré descansar. Soy manso y humilde. Y así debemos de ser como pastores también. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan, recuerden la palabra anciano también es otro término bíblico para un líder en la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. En otras palabras, somos llamados a colaborar en el ministerio con otros cristianos en el contexto de una iglesia local, bajo el cuidado pastoral de líderes calificados que están a su vez sometidos a Cristo. En esencia, y escuchen bien a esto, es importante, el creyente está diciendo, al llegar a decir, yo quiero formar parte de esta iglesia, no quiero ser solamente oyente, quiero realmente pertenecer y ser un miembro de esta iglesia en el sentido bíblico, no como un club donde tengo mi tarjeta de membresía para beneficios especiales o algo así, pero ser miembro en el sentido bíblico, que quiere decir que voy a participar, voy a servir, voy a rendir cuentas. ¿Qué es lo que estás diciendo? A los pastores llegas a decir, cuéntenme como una oveja. Cuéntenme como una oveja. Si me pierdo, vengan por mí. Si estoy en peligro, protéjanme. Ayúdame a recordar la verdad. Si estoy siendo engañado por la mentira, corríjame. Ayúdame. Y también estás diciendo, cuéntenme como un colaborador confiable en la casa de Dios. Si hay trabajo que hacer, quiero saberlo. Quiero usar mis dones para que se lleve a cabo ese trabajo. Eso es en sencillo lo que significa ese compromiso de coinonía. Número 4, el último. Todo cristiano es llamado a congregarse con una iglesia local. Las reuniones, la iglesia es mucho más que una reunión. Pero reunirnos también es importante para ser edificados, alimentados, recordarnos de la verdad y adorar a Dios. Hay algo especial que sucede cuando llegamos aquí. Jesús dice, bueno, voy a adelantarme un poco. En Hebreos 10, versículo 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Jesús viene por segunda vez. Eso nos debe motivar a decir, vamos a reunirnos, vamos a comprometernos a no dejar de congregarnos. Dios está presente aquí cuando nos reunimos. ¿Saben eso? Mateo 18:20, en el contexto, ese contexto de la iglesia, yo sé que muchas veces lo aplican al contrario, al sentido contrario. Muchas veces personas citan ese versículo como un pretexto de solamente decir, bueno, voy a reunirme con un amigo y vamos a hablar un poco de Cristo y eso cuenta como iglesia, como congregarme. Pero si estudias Mateo 18, te das cuenta que el contexto está hablando de la iglesia. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. 1 Corintios 5:4 también. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Jesús está presente con nosotros en estos tiempos. Él está con nosotros. No vamos a menospreciar su presencia. Necesitamos estimularnos, animarnos unos a otros. Y cuando nos reunimos, cuando tú estás aquí, es de ánimo a otra persona. Cuando yo te veo aquí, es de ánimo para mí, ¿no? Falté 2 domingos, estuve en Colorado un domingo y luego estuve enfermo. Extrañé ver a ustedes, a ver sus rostros, ¿no? Cuando empezamos a deleitarnos en estar con la familia de Dios, ese compromiso que tenemos, no lo vemos tanto como un deber, sino como un gozo. Quiero estar en la asamblea de los justos. David, el salmista, escribió mucho de eso. Quiero estar en la congregación proclamando las grandezas de Dios. En las multitudes del pueblo de Dios, quiero estar ahí. Hay gozo en su presencia. Así que espero que esta exhortación les haya animado a ver y recordar la importancia de lo que hacemos, de lo que somos como iglesia, de lo que hacemos en los domingos, en las células, entre semanas, reuniéndonos en grupos de discipulado, a veces eventos de hombres, de mujeres, cada oportunidad que tengamos, reunirnos, animarnos, recordar quiénes somos, que somos el poder de Cristo en este mundo, la gracia de Cristo, el cuerpo de Cristo, las manos y los pies de Cristo en este mundo, para mostrar su amor a esta comunidad de Puerto Escondido. Qué gran privilegio tenemos nosotros. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias de nuevo por estos recordatorios, que podamos recibirlos con humildad y con fe. Así chocan con lo que hemos pensado o como hemos sentido, Padre. Ayúdanos a no depender de nuestras emociones o experiencias, sino de tu palabra. Corrígenos con tu palabra y danos obediencia y sumisión a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo un versículo más al final que quiero que veamos para recordar lo que es la cena del Señor. Tenemos el pan y la copa aquí en la mesa. El Padre mismo, fíjense en eso, el Padre mismo te invita a llegar y participar, recordar. Jesús te invita, dijo, hagan esto en memoria de mí. Hay algo especial cuando nos reunimos así para compartir el pan, para tomar de la copa. Los discípulos en Lucas 24, si está ahí, Lucas 24, 30, dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan. Eso es después de su resurrección. Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. El versículo 35 dice, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Saben que Jesús se revela a través de esta cena? A través de este tiempo, Jesús nos muestra su amor, su gracia, de forma espiritual, de forma mística. Jesús está presente y nos invita a participar con Él. Solamente nos dice, examínense primero. Si hay algo que no está bien, si mi relación con Jesús no está tan bien porque he guardado rencor, no he perdonado, he tenido pensamientos sucios, pervertidos, lo que sea. Es un momento para decir, Señor, examíname, sondea mi corazón. Si hay algún camino perverso en mí, perdóname, Dios, límpiame. Vamos a orar una vez más. En un momento también les recuerdo que está aquí la caja de la ofrenda para los que ya
dicen, yo ya estoy comprometido con la iglesia, pueden dar conforme a lo que Dios pone en su corazón. Él ama al dador alegre. Demos generosamente por su regalo generoso a nosotros. También hay una canasta aquí que es para ayudar a Doña Petra. Doña Petra, una señora ya grande que viene a la iglesia, no está aquí hoy, no sé si se dieron cuenta. Tiene su bastón, no oye bien. Doña Petra casi no se escucha, pero ha estado aquí fielmente, no está porque está ahorita con cáncer. Fui a verla en el hospital, varios hermanos fueron a verla, pero ella está en una condición no positiva para nada, no sabemos cuántos días tiene, si son días o semanas, pero ahorita está descansando en casa. Los médicos básicamente dicen no hay nada que pueden hacer. Entonces tenemos esa canasta para ayudar a ella con realmente de su familia no está recibiendo mucho apoyo. Su familia no conoce a Dios, de lo que yo entiendo. Entonces también si quieren dar algo para ayudarle a Doña Petra, también está la canasta ahí. Y quedemos conforme a lo que Dios pone en el corazón. Pero es una buena oportunidad. También si necesitas oración por algo que está pasando en tu vida, vamos a estar aquí algunos de nosotros, Peter y Grace y Jorge Azucena, vamos a estar aquí enfrente para orar por cualquier necesidad que ustedes tengan. Si quieren conocer a Jesús por primera vez, dice yo quiero saber más de eso, o si quieres oración por sanidad, quieres oración por algo que está pasando en tu familia, lo que sea, acércanse con confianza, sin miedo. Vamos a orar ahora, quietar nuestras almas ante el Señor. Inclinen sus rostros y oremos juntos. Señor, en esta mañana reconocemos que hemos fallado. Entre semana hubo pensamientos y acciones, palabras que no eran conforme a tu verdad, que no eran conforme a tu amor. Perdónanos, Padre. Examínanos. Confesamos que te necesitamos. Confesamos nuestra necesidad de ti. Y hoy sabemos que hay perdón en el nombre de Jesús, que hay libertad en el nombre de Jesús, que hay sanidad en el nombre de Jesús. Que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy recibimos nuevamente ese perdón. Renuévanos, restáuranos. Gracias, Padre. Gracias por el perdón que tú nos das. Gracias por la cruz. Pongamos nuestros ojos en ti, Señor. Eres fiel, eres bueno. Que nuestra mirada esté en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias. En su nombre oramos. Amén. Amén. Cuando estén listos pueden pasar, los que han puesto su fe en Jesús, a tomar de los elementos y vamos a seguir alabando juntos al Señor. Pueden ponerse de pie cuando estén listos también. Si necesitan un momento para permanecer sentados, meditando, no hay problema. Tomen su tiempo. Vamos a alabar al Señor.
Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si alguien más necesita oración, todavía van a estar aquí orando por cualquier necesidad que tengan. Y espero que disfruten de una linda semana, que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Amén.